Hola, mi nombre es Sandra Ábrego y en este video vamos a ver lo que son algoritmos y pseudocódigos. Primero vamos a comenzar definiendo qué es un algoritmo. El algoritmo es una serie de pasos organizados y el proceso a seguir para dar una solución a un problema específico. Y tenemos tipos de algoritmos. Entre los tipos de algoritmos tenemos los cualitativos y los cuantitativos. Como podemos ver en la ilustración, tenemos lo que son en los algoritmos cualitativos, son pasos o instrucciones descritos por medio de palabras. Por ejemplo, una explicación de cómo operar una lavadora. Luego tenemos los algoritmos cualitativos que involucran cálculos numéricos para llegar a un resultado específico. Por ejemplo, calcular el máximo como un divisor de dos números enteros, calcular la suma de algunas cantidades. Los algoritmos se pueden representar de manera gráfica, ya sea diagramas de flujo y también de forma descriptiva, como ser pseudocódigos. Y tenemos una metodología para la solución de problemas por medio de la computadora. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para dar solución a un problema mediante algoritmo es la definición del problema. Si no tenemos problema, no vamos a poder aplicar ninguno de los demás pasos. En esta fase es la determinación del problema. Luego tenemos el análisis. Luego que nosotros tenemos la definición del problema, vamos al análisis. Vamos a analizar. ¿Y qué vamos a analizar en esta parte? En el análisis del problema analizamos los datos de entrada, los datos de salida. En los datos de salida es la información que se desea producir, que es lo que nosotros queremos en el análisis donde nosotros nos tenemos que plantear cuál es el resultado que nosotros queremos. Y luego los métodos y fórmulas que se necesitan para procesar los datos. Tenemos el siguiente paso, que es el diseño del algoritmo. Y las características de un algoritmo son, deben tener un punto particular de inicio, como podemos ver en la imagen. Miren, lo que hay es una condición, debe ser definido, no debe permitirse dobles interpretaciones, debe ser general, es decir, soportar la mayoría de las variantes que se puedan representar en la definición del problema. Debe ser finito en tamaño, tiempo y ejecución. Tenemos el siguiente paso, que es la codificación. En esta parte, la operación consiste en escribir la solución del problema de acuerdo a la lógica del diagrama, del flujo o de pseudocódigo. Normalmente este código siempre se escribe en lenguaje de programación o lenguaje de alto nivel. Como podemos ver aquí, esta es una codificación. Un ejemplo, luego de que nosotros hayamos hecho la codificación de nuestro algoritmo, tenemos que hacer la prueba. ¿Para qué sirve la prueba? Para determinar si está correcto o incorrecto y también eliminar a lo mejor algunos errores, que esto sería la depuración. Seguidamente tenemos lo que es la documentación, que es aquí cuando nosotros ya hemos comprobado, ya sabemos que está bueno, nuestro trabajo está bueno, ya documentamos. Y luego tenemos lo que es el mantenimiento, que se lleva a cabo cuando el programa está terminado y se detecta que es necesario hacer algún cambio, ajuste o complementación para que siga trabajando de manera correcta. Y esta es la metodología. Entonces, en la metodología tenemos lo que es la definición del problema, análisis, diseño del algoritmo, codificación, prueba y depuración, documentación y mantenimiento. Bien, cuando nosotros estamos realizando algún programa, nosotros lo primero que estamos resolviendo un problema, tenemos que conocer los datos. ¿Pero qué son los datos? Los datos puede ser un carácter sencillo como, por ejemplo, la letra B, o un valor entero como 40.
El tipo de dato va a determinar siempre el conjunto de valores que puede tomar una variable en el tiempo. ¿Cuáles son los tipos de datos que tenemos? Tenemos los tipos de datos que son los simples, y entre los simples tenemos los numéricos. Bueno, estos numéricos permiten representar valores escalares en forma numérica. Incluyen los números enteros y reales. Los datos numéricos permiten realizar operaciones aritméticas comunes. Luego tenemos lo que son, dentro de los simples, siempre los datos lógicos. Los datos lógicos son aquellos que solo pueden tener dos valores, verdadero o falso, ya que representan el resultado de una comparación entre otros datos numéricos o alfanuméricos. Luego tenemos lo que son los datos alfanuméricos, string. Esta es una secuencia de caracteres alfanuméricos que permiten representar valores identificables de forma descriptiva. Incluyen, por ejemplo, nombre de personas, direcciones, etc. Es posible representar números como datos alfanuméricos. Luego tenemos el tipo de datos estructurados, que estos datos son los definidos por el usuario, como arreglos, pues que son vectores, matrices. También están los registros, archivos, apuntadores. Bien, como en toda operación, en todo programa, siempre nosotros vamos a necesitar pues realizar alguna operación matemática, y pues nosotros vamos a necesitar lo que son los operadores. ¿Y qué son los operadores? Son elementos que relacionan de forma diferente a los valores de una o más variables o constantes. Es decir, los operadores permiten la manipulación de valores. Y tenemos los tipos de operadores, que son, tenemos primero los aritméticos. Pues estos son las sumas, restas, multiplicación, división. Pueden ser siempre utilizados con tipos de datos enteros o reales. Luego tenemos lo que son los tipos de operadores relacionales. Estos se utilizan para establecer una relación entre dos valores. Entonces, por ejemplo, tenemos un operador de igual, diferente de, mayor que, como podemos observar aquí en la imagen, y también tenemos algunos ejemplos. Luego tenemos lo que son los operadores lógicos. Estos operadores se utilizan para establecer relaciones entre valores lógicos. Estos valores pueden ser resultado de una expresión relacional. Y si nos fijamos en esta imagen que tengo aquí arriba, donde están los operadores de relación, pues también todo va de la mano, porque si se fijan, pues aquí miramos el resultado y está falso, verdadero, y es a lo que se refieren los operadores lógicos, que puede ser y o también la negación. Bien, cuando nosotros estamos realizando o estamos resolviendo algún problema previo a una programación, es importante pues nosotros saber qué es una constante y qué es una variable. Para comenzar, conceptos sencillos que pues son principios. Entonces, ¿qué es una constante? Una constante es un dato numérico o alfanumérico que no va a cambiar durante la ejecución del programa, o sea que no se va a editar. Y por ejemplo, el valor del pi, que es 3.1416. Entonces, esto es cuando nosotros programamos, pues lo vamos a hacer así y eso ya está establecido. Luego tenemos las variables. Aquí pues la variable pues sí va a cambiar porque hasta su palabra lo dice variable. La variable solamente es el espacio en la memoria de la computadora que va a permitir temporalmente que un dato se procese mediante la ejecución, y pues su contenido puede cambiar durante la ejecución del programa. Para reconocer una variable en la memoria de la computadora es necesario darle un nombre siempre con el cual nosotros podamos identificarla dentro del algoritmo. Por ejemplo, para sacar el área, pues podríamos nosotros, área es igual a, área sería una variable, el pi sería la constante, por pues sería lo que ya vimos anteriormente, los operadores aritméticos, y radio. Aquí
Radio sería la variable. ¿Por qué? Porque nosotros lo podríamos, en esa palabra radio, pues ¿qué se podría guardar? Un 5, un 2, un 4, 10, 8, cualquier número. Y pues esta es la definición. La diferencia, pues que la constante nunca va a cambiar y la variable, por supuesto que va a cambiar. Bien, cuando nosotros queremos diseñar un algoritmo, nosotros tenemos pues varias opciones y lo podríamos hacer a través de 3 herramientas. Y las más comunes pues para diseñar algoritmos son el diagrama de flujo, el pseudocódigo y diagramas estructurados. En el diagrama de flujo, como podemos observar en la imagen, es la representación gráfica de un algoritmo. También se puede decir que es la representación detallada en forma gráfica de cómo deben realizarse los pasos en la computadora para producir resultados. Entonces, para comenzar, este es el inicio. Si nosotros estuviéramos haciendo un programa normal, pues aquí iría pues el nombre del programa, el inicio, y pues cada figura tiene un significado, o sea que nosotros al inicio no podríamos, por ejemplo, usar esta figura, porque esta figura donde dice NUM 1, NUM 2, pues indica la entrada de datos. Entonces, el primer símbolo siempre va a ser el inicio, este primer símbolo. Luego nosotros vamos a tener el otro símbolo donde nosotros vamos a anotar pues las variables. Luego tenemos las de entrada, que se dicen de entrada NUM 1, NUM 2 porque nosotros las vamos a ingresar. Y luego suma va a ser igual NUM 1 más NUM 2. Y luego el resultado, que pues es la última parte, y luego está el fin. Entonces este es un diagrama de flujo. Bien, vamos a ver lo que son los pseudocódigos. En el pseudocódigo es la mezcla de lenguajes de programación y español o cualquier otro idioma que se emplea dentro de la programación estructurada para realizar el diseño de un programa. Entonces, si se fijan, pues, ¿cuáles son las ventajas de un pseudocódigo? Bueno, si nos fijamos al principio, que vimos anteriormente, aquí el diagrama de flujo ocupa más espacio. Sin embargo, es el mismo contenido que está en el pseudocódigo. NUM 1, NUM 2, suma, luego lo que se declara. Pues la ventaja es que ocupa menos espacio en la hoja de papel o en la computadora que lo estamos realizando. Pues permite representar en forma fácil operaciones repetitivas complejas, y es muy fácil pasar de pseudocódigo a un programa en algún lenguaje de programación, porque pues digamos que ya lo estamos escribiendo a nuestro idioma y también pues combinando. Si se siguen las reglas, se pueden observar claramente los niveles que tiene cada operación. Luego tenemos lo que son los diagramas estructurados. El diagrama estructurado, también conocido como diagrama de Chapin, es un diagrama de flujo en el que se omiten las flechas de unión y las cajas son contiguas. Las acciones sucesivas se pueden escribir en cajas sucesivas, y como en los diagramas de flujo se puede escribir diferentes acciones en una caja. Bueno, entonces, como podemos observar aquí, tenemos lo que es la caja donde nosotros vamos a ingresar los mismos datos: inicio, acción 1, acción 2. Entonces, ¿cuál sería la acción 1? Pues declarar las variables. La acción 2, que sería la de proceso, realizar la operación, y así sucesivamente, y luego tiene un fin. Entonces, estos son pues las tres maneras de las que nosotros podríamos representar un algoritmo, diseñar algoritmos. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.